Como seguidora del fenómeno OVNI, siempre me ha llamado la atención la hipótesis intraterrestre. La posibilidad de la existencia de seres que pudieron habitar o que pueden estar habitando esas largas extensiones de túneles que existen en todo el planeta y que se dice que están interconectadas. Muchos son los atisbos que existen y que pueden llevarnos a pensar que algo de todo esto puede ser cierto. Cavernas inmensas decoradas con petroglifos extraños y de difícil interpretación. Kilómetros de túneles y pasadizos igualmente tallados y donde se encuentran, además en ocasiones, OPARs u objetos fuera del tiempo. Leyendas ancestrales en todo el mundo y en todas las religiones que nos hablan de extraños seres que vivían en el inframundo. Muchos son, repito, los atisbos de que algo de verdad puede haber en este tema. Pero la pregunta es, ¿caso de existir o haber existido? ¿Quiénes son y de dónde provenían? Hay quienes hablan de una antigua civilización humana ya extinguida. Hay otros que dicen que tendrían una procedencia extraterrestre. Y hay quien apunta la teoría de que serían los dioses, o así los llaman, quienes morarían debajo de la tierra. Y esta pregunta me lleva a otra. ¿Serían buenos o serían malos? En caso de ser dioses, por así llamarlos, ¿estarían a favor o en contra de la humanidad? Quizás la teoría más extendida es que no fueran muy favorecedores para la raza humana y que nuestro planeta y sus habitantes no serían más que una granja experimental para ellos. Y me planteo si quizás no serán ellos quienes estén detrás de casi todo lo malo que enferma a este planeta y sus moradores. Me planteo si no serán ellos parte de esa élite que generación tras generación se mantiene imperturbable, haciéndose dueños y señores de todo cuanto ocurre. La teoría de esa hibridación entre dioses y humanos corre como la pólvora últimamente, y para mí, y es mi opinión personal, aunque aún me queden algunas dudas, sería una de las pocas que explicaría cómo esa élite se ha podido mantener en el poder durante generaciones y generaciones, sometiendo al resto de sus congéneres y sumiéndonos en la más completa oscuridad y ocultación. ¿Dioses? ¿Extraterrestres? No lo sé, queridos oyentes. Lo único que puedo decirles es que indicios, teorías e hipótesis las hay y además parecen factibles. Pero como siempre, lo mejor será que saquen ustedes sus propias conclusiones. Bueno, esperamos que les guste lo que esta noche nos va a contar José Luis Camacho. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, ¿qué tal, Saray? Muy bien, espero que muy bien tú también por ahí, ¿no? Estupendamente, aquí estamos en Valladolid. Bueno, me alegro. Bueno, José Luis, para quien no te conozca, me imagino que serán pocos los que no te conozcan, decir que José Luis Camacho es el webmaster de Mundo Desconocido
y que además, desde mi punto de vista, es un gran buscador y un gran difusor de cualquier tema vinculado no solamente con el misterio, sino por supuesto también con la conspiración. ¿No es así, José Luis? Bueno, sí, efectivamente. Así es. Intentamos, dentro de la medida de nuestras posibilidades, acercar a la gente pues aquellas noticias o aquellos enfoques o puntos de vista que no van a escuchar posiblemente en ningún gran medio de comunicación de masas. Sí, eso está clarísimo. Entonces, bueno, esta noche, José Luis, yo acabo de decir que es un tema que teníamos medio pendiente, incluso desde el final de la temporada pasada. Fue un tema que gustó a muchísimo de la gente y que todos, nosotros incluidos, nos quedamos con ganas de seguir escuchando, pero esta vez desde el principio. Y es todo lo que rodea a las teorías de los reptilianos, todo lo que rodea a esos extraños seres que no sabemos muy bien, por lo menos yo, quiénes son, de dónde vienen, qué pretenden. Y es lo que nos gustaría que tú nos fueras aclarando poco a poco a lo largo del programa. Sí, en el anterior programa en el que hablamos de este tipo de cuestiones, de este tema concretamente, sí. Estuvimos comentando inicialmente que existe una teoría que no es mía, ni mucho menos, sí que la difundo y hablo de ella, la dejo como una posibilidad que no es desdeñable, por la cual aparentemente el ser humano es propiedad de todas de una serie de entidades que no son precisamente homínidas, no son mamíferos. Unas entidades que trascienden sobre nosotros, unas entidades que nosotros no vemos como pudiéramos, bueno, pues ver un animal como un perro o un gato o un vecino, sino que son entidades que están por encima de nosotros, nos controlan, nos dominan y digamos que gran parte de todos los designios de la humanidad y la historia misma en sí ha sido escrita por, digamos, que los caprichos de estas entidades que tienen importantes vínculos con los seres reptiles. Esta es la teoría de los reptiloides, la famosa teoría de los reptiles. Sí. En el anterior programa creo que hicimos, bueno, pues una serie de comentarios sobre dónde estaban ubicados los reptiles. Concretamente hablamos del tiempo evolutivo que tuvieron los reptiles, y fue un tiempo bastante más importante que los mamíferos. Los reptiles, y lo diré de manera resumida, podéis recapitular el anterior programa, los reptiles estuvieron 18 millones de años más que los mamíferos en la Tierra. Tuvieron unas posibilidades evolutivas mucho mayores que, por supuesto, los mamíferos. Estaban mucho más adaptados, eran mucho más agresivos, eran mucho más rápidos, no tenían prejuicios. Los reptiles, quiero decir, el factor sentimentalismo a los reptiles, digamos que en su forma de actuar no les mueve más que, digamos que los sentimientos básicos como el hambre, la sed, la reproducción, la posesión territorial. Son aspectos muy básicos en el ser humano que curiosamente están almacenados en una zona reptiloide dentro de nuestro propio cerebro, que está en la parte más intrínseca de la propia masa cerebral, está en el centro justo. El ser humano evoluciona, se vuelve inteligente y la inteligencia aflora en las últimas capas que se pueden apreciar en el cerebro. Pero estos animales o estos seres, estas entidades estuvieron 18 millones de años más. En la anterior ocasión hablé de ese último día que tuvieron los dinosaurios, día efectivamente que hace 65 millones de años, de manera súbita, desaparecen prácticamente de la noche a la mañana. Empiezan a haber una especie de extinción en masa, como que hubiera existido un supercataclismo que hubiese destruido cualquier posible animal sobre la superficie de la Tierra de un cierto tamaño o un cierto peso. Parece ser que los animales pequeños pudieron resistir ese tipo de evento, o pudieron adaptarse mejor a ese tipo de evento por la escasez de alimento o por otras circunstancias. Esta es la famosa teoría de la hipótesis Álvarez. Seguramente muchos la hayan escuchado, de que, bueno, en el cráter famoso, el cráter de Chicxulub, que está situado concretamente en el Golfo de México,
tiene unos 10 o 15 kilómetros de diámetro aproximadamente. Ese cráter pertenece o obedece a un enorme impacto que se produjo concretamente pues hace esos 65 millones de años y que debió destruir el 50% de las especies. Ajá. Esto es lo que nos dice el señor Álvarez. Por cierto, bueno, pues al señor Álvarez le dan el premio Nobel por esta teoría, con lo cual ya podemos empezar a sospechar que esta teoría puede tener algunos cabos sueltos, porque parece que cada uno que le dan el premio Nobel Sí. No sabemos qué sucede, sobre todo el premio Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz hay que buscar con lupa a un auténtico pacifista dentro de su larga lista. Sí. No hay prácticamente ninguno. El premio Nobel de Economía, y perdonad por este chascarrillo, he tenido la oportunidad de escuchar al último premio Nobel de Economía decir que en España se trataba demasiado bien a los trabajadores y había que cambiar esa situación. Eso es lo que he dicho. Un premio Nobel de Economía. Sí, el último. Bueno, hay otro que es muy gracioso, que es de hace unos 4 años aproximadamente, hace 5 años. Se lo dieron a un griego, a un economista griego importante, por desarrollar una teoría o un sistema para eliminar la tasa de paro, para que no hubiera tasa de paro. Claro, pero parece ser que en su país no debieron tomar nota, porque tienen el récord de Europa. Por desgracia, es curioso Pues el caso del señor Álvarez es lo mismo. Le dan el premio Nobel por decir que, bueno, pues ese cráter había destruido todas las especies, en especial a los grandes saurios, y resulta que aparece una señora, cuyo nombre es Gerta Keller, una paleontóloga en toda la regla, porque no penséis que el señor Álvarez es paleontólogo, es un físico, no tiene nada que ver con la paleontología. Vale. Investiga el cráter de Chicxulub y descubre que los estratos más antiguos del cráter, que los somete a todo tipo de tratamientos de investigación y de estudios en importantes centros universitarios, descubren que la mayor antigüedad de esos estratos de ese cráter tiene 300.000 años. Entonces nos damos cuenta que claro, si al señor Álvarez le dan el premio Nobel y asegura que fue hace 65 millones de años, y llega una señora que se llama Gerta Keller, rebate esa teoría, y cada día con más fuerza, porque además ella está absolutamente convencida y dice que tiene 300.000 años. La gran pregunta es, bueno, pues ¿qué es lo que mató a los dinosaurios? Yo personalmente he tenido la oportunidad de analizar las dos teorías. La del señor Álvarez me parece muy sensacionalista. Los grandes medios de comunicación, las grandes revistas científicas se hicieron eco en su momento. El señor Álvarez, como una especie de showman de la revista People, aparecía en estos medios de comunicación siempre solía aparecer con un aspecto tipo Indiana Jones. Yo no sé por qué se caracterizaba así este hombre. Ya. Y pues sí, se llevó, más que nada quizás por el efecto show que hizo, pues se llevó este curioso premio, y al final la ciencia avala y dictamina que sí, que el cráter fue el que causó la destrucción de los dinosaurios. Evidentemente a la señorita Keller no la van a dar el premio Nobel, ya se lo han dado a este. Ya, a dos por teorías parecidas, como que no. Claro, en este o caso contradictorias. Tendría que ir a la casa del señor Álvarez y quitarle el premio. Pero, sí. Exacto, cosa que no va a ocurrir. Sobre todo lo que más les impacta será el premio económico, que creo que es una cifra bastante elevada. Sí. Independientemente de todo esto, sí, la señorita Keller se va a quedar con las ganas. Pero bueno, la pregunta era que ¿qué mató a los dinosaurios? ¿Qué mató a estos reptiles que dominaron el planeta? Porque entonces el planeta, ya lo dije en el anterior programa, era un vergel de vida, una especie de Amazonia inmensa, con un verdor y un frescor impresionante, en el cual pues te podías encontrar insectos de 2 a 3 kilos como poco. ¡Madre mía! Pues podemos ver que todo era grande, inmenso, y todo tenía tendencia a crecer casi exponencialmente, pero de la noche a la mañana desaparece.